En este video te voy a recomendar 4 perfumes de catálogo económicos súper potentes. Entremos al tema ahora. Señores y señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Alejandro y me encanta tenerlos y tenerlas de vuelta. Hoy voy a estar recomendándote 4 perfumes de catálogo súper potentes, cada uno para cada una de las estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Claro que también los puedes usar para otros, entonces entremos con primavera. Empecemos con Homem Emoción E. Este perfume se lo quiero agradecer, me lo regaló mi tocayo Alejo Cárdenas. Alejo, muchísimas gracias por habérmelo regalado para poder incluirlo en este top y para poder eventualmente hacerle la reseña, entonces quédense pendientes. Este Emoción E de Natura es un perfume muy fuerte que en el calor a mi tocayo Alejo lo abrumó. A mí en el calor, acá en Bogotá, que es un calor muy diferente, estamos hablando de 30 grados y aquí 19. Aquí no empalaga, no hostiga. Es un perfume que yo recomiendo para primavera, otoño e invierno. No lo recomendaría para verano, o si les gusta oler muy fuerte y saben que no se hostigan con fragancias potentes en verano, úsenla, o sea, jueguen con las atomizadas, pero tengan cuidado. Este perfume tiene un sándalo, cuero, incienso hiperpotente masculino, verde amaderado, cuero super masculino de macho alfa, combinado con estas notas frutales tropicales, lo cual a mí me huele como a higo y un poco de aceite de coco súper tropical. Es un aroma exquisito. Cuando lo he usado en el calor de Bogotá, es una delicia de usar y es una fragancia que tengan cuidado porque atomicé más de 5 atomizadas tanto en piel como en ropa, combinándolas, y es una fragancia bien potente. Es una fragancia que no baja de 8 horas y es una fragancia que proyecta más de 2 horas fuerte. Entonces súper recomendada de parte de Natura. Te voy a dejar el link para que la compres en Colombia en la parte de la descripción. Ten en cuenta que no sé por qué en el último año y medio Natura ha estado subiendo los precios de sus fragancias considerablemente. O sea, espero le esté yendo bien a la marca, pero antes los precios, por ejemplo, por una de estas fragancias yo no pagaba más de 80.000 pesos colombianos y ahorita todas están por más de 150, 120, 130. Entonces sigo recomendándolos si los consiguen con descuento. Ya se me hace que por los precios tan elevados que están pidiendo, yo no quedo satisfecho con el producto personalmente. Entonces pasemos a verano. Para verano entra uno de Essica. Este perfume tiene una nota de Gin and Tonic, de ginebra y agua tónica, hiper efervescente, alicorado, muy rico, aromático, con un montón de mandarina. Ahora, esta fragancia se seca y huele a Lambroxan, pimienta, lavanda, estilo Dior Sauvage, primera formulación. Y es una fragancia que con los meses, cuando estaba nueva, era una fragancia que yo decía, bien, dura 6-7 horas. No hay ningún problema, proyecta bien 1 hora y media. No hay ningún problema. Cuando la reseñé y ya llevaba un tiempo usándola, ya era una bomba. Ahorita es nuclear. Entonces tengan cuidado porque tienen que guardarla en un lugar oscuro, fresco y seco mientras la van usando. Yo la muevo de vez en cuando suavemente, la vuelvo a dejar en su caja, lugar oscuro, fresco y seco. Y este perfume, ahorita con 3 atomizadas en piel, 3 en ropa, es nuclear. En el calor es brutal. Sí, es una fragancia que se apaga muchísimo en el frío. Entonces, verano, primavera, tal vez otoño soleado, pero es para el calor. Quieren llamar muchísimo la atención, viven en una ciudad calurosa y quieren algo económico, uno de Essica. También te voy a dejar los links en la parte de la descripción para que la consigas con descuento. Llegamos a otoño y yo te recomiendo Malbec Magnetic. Esta fragancia ya la he mencionado varias veces en el canal y es una bomba nuclear de perfume que huele delicioso. A mí esta fragancia me hace sentir hiper social, hiper extrovertido. La abro y ya, desde aquí, miren, desde aquí huele. Y es un aroma a manzana verde ácida, uvas, pimienta rosa. Tiene este toque de sándalo cremoso rico y tiene un poco de vainilla, pero no es una fragancia dulce, así cremoso, gourmand, para nada.
es más lo efervescente, punzante, llamativo, mega explosivo, con esos toques de madera, con esos toques de uva de vino. Es una delicia. Uf, es súper potente, súper explosiva. Es una fragancia que, si se llegan a poner unas 6 atomizadas, 3 en ropa, 3 en piel, igual, ya han usado unos 10 mililitros, ha macerado muy bien. Este perfume los va a acompañar todo el día de forma persistente. Y me ha pasado con esta fragancia en especial, que es una fragancia que con el calor, claro, todos los perfumes proyectan cuando uno le da calor, pero este perfume proyecta siempre. Un perfume normalmente se va apagando, se va quemando. En la mañana les da calor, proyecta muy bien, y ya en la tarde cuando les da calor huele un poquito, pero ya perdió fuerza. Este perfume coge fuerza cada vez que les vuelve a dar calor, entonces tengan en cuenta, sí se puede usar en verano, pero ojo con las atomizadas. Yo lo recomiendo para otoño, invierno, y para primavera está perfecto. O sea, es una fragancia, no es versátil porque no la recomiendo para el gimnasio, no la recomiendo para la oficina, es solo para fiestas, pero sí la recomiendo para diferentes climas. Entonces échenle un ojo. También les dejo la tienda en la que yo la conseguí en la parte de la descripción, súper recomendada. Un break de relojería. En el video de hoy estoy usando este reloj. Sí, el reloj de Marty McFly, el Calculator Watch de Casio, el Casio CA53W1Z. Les voy a dejar el link para que compren este reloj donde yo lo compré en Amazon. Si lo compran a través de ese link me ayudan a mí, ayudan al canal y puedo seguir trayéndoles más recomendaciones de relojes. Y cerremos con invierno con esta fragancia de Essica que también se ha añejado tanto que se ha vuelto muy potente, y esto es Magnat Exclusive, el último lanzamiento de la línea Magnat de Essica. Y este perfume es una delicia para las personas que lo entienden. Tiene una mandarina muy rica, tiene una violeta y un cuero muy rico, pero a veces a algunas personas les pareció al inicio, tiene algún amargo, tiene una madera un poco amarga. Ya cuando uno la entiende, es un aroma amaderado, chicloso, súper social. No es para la oficina, no es para el gimnasio, tampoco. Es para clima frío. Yo se las recomiendo para todo menos verano. O sea, sí está bien en primavera, sí está bien en otoño, sí está bien en invierno, pero en verano siento que ya es de esas fragancias que uno dice, ese perfume dulce le da dolor a la gente, dolor de cabeza a la gente, va por ahí. Entonces no la recomiendo para verano. Las otras opciones sí las podrían usar en verano si atomizan, si juegan con las atomizadas. Esta no. Este es una mandarina con violeta y cuero muy dulce, muy chicloso, muy rica, perfecta para salir de fiesta, perfecta para recibir cumplidos todo el día. Eso sí, es una fragancia que sí tienen que usar, lo mismo que las otras. Usen 10 mililitros, guárdenla en un lugar bien, muévanla de vez en cuando y va añejando y se vuelve hiper potente. Súper recomendada, económica, no vayan a pagar más por ella. También les voy a dejar el link para que la compren en la parte de la descripción. Entonces bueno, esas fueron 4 fragancias económicas de catálogo súper potentes para todos los climas diferentes, para diferentes ocasiones. Díganme, ¿las tienen? ¿Las han probado? ¿Qué opinan de estas fragancias? Compartan este video, denle like, déjenme un comentario y bueno, sin nada más que decir, tú y yo nos vemos en el próximo. Chao, chao.